Adelante, estimado Diego Canales, economista e investigador, es tu espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis. Buenos días. Pues quisiera empezar agradeciéndote por el espacio. Yo estoy muy encantado de poder acompañarles y compartirles reflexiones y digamos que un poco de explicaciones sobre temas económicos del día a día, pero que se van complejizando, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta. No sé, ¿alguna vez leyeron algún titular donde se mencionaba que la economía había crecido el 3% y la pregunta que se hicieron fue, ¿creció para quién? Porque a veces nuestras carteras ni se enteran de este crecimiento económico. O cuando dicen, se crearon 500,000 empleos, ¿qué empleos, no? ¿Dónde y de cuánto? Esas preguntas rara vez se responden en las noticias económicas y por eso existe este espacio. Eh, yo soy Diego Canales, soy economista, investigador y profesor de tiempo completo en el Tecnológico Monterrey, Campus Puebla. Doy clases principalmente de microeconomía avanzada, economía laboral, finanzas matemáticas. Tengo un doctorado en economía y actualmente estoy trabajando en investigación sobre modelos electorales, movilidad social y mercados laborales. Algo que me pasa constantemente es que al leer las noticias económicas en los principales medios, me doy cuenta de que tienden a caer en dos extremos. O son demasiado sensacionalistas o son tan técnicas que no te dicen nada útil. Y en cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. Te quedas sin entender qué está pasando realmente. Este espacio se llama Canales Económicos y la idea es bastante directa. Cada semana voy a estar con ustedes y vamos a hacer una de dos cosas. O les explico un concepto económico que suena complicado, pero que en realidad les afecta más de lo que creen. O tomo una cifra, una noticia, un dato que ande circulando esta semana y le damos el contexto que le falta. El problema muchas veces no es que la información no exista, el problema es que te la dan sin contexto. Un número suelto en un titular puede decir casi lo que quieras dependiendo de cómo lo presentes. ¿De qué tipo de cosas vamos a hablar? De todo lo que tenga que ver con cómo se mueve el dinero en México y cómo te afecta. Empleos, salarios, inflación, gasto público, subsidios, impuestos, tipos de cambio, programas sociales, pensiones. A veces será algo que esté en todas las noticias esa semana, a veces será algo de lo que nadie esté hablando, pero que deberías saber. La idea es que cada semana salgas de aquí entendiendo algo que antes no te quedaba claro o viendo desde otro ángulo algo que creías que ya entendías. En canales económicos no vamos a hablar de economía como si fuera un tema solo para financieros o para doctores en economía. Vamos a hablar de cómo las decisiones económicas tocan tu vida, lo que ganas, lo que pagas, lo que recibes, lo que no. Y lo vamos a hacer con datos reales, no con opiniones ni con titulares. Y justamente para demostrártelo, hoy arrancamos con un caso que es perfecto. Algo que pasó hace unos días y que ilustra exactamente por qué este espacio tiene razón de existir. La semana pasada, el IMSS publicó sus cifras de empleo para el enero de 2026 y dependiendo de qué periodo o de qué periódico o qué medio hayas leído, te enteraste de dos cosas completamente distintas. Si leíste el Heraldo de México, la noticia fue empleo formal en el IMSS rompe récord. 22 millones y medio de empleos registrados, la cifra más alta para un mes de enero en la historia. Pero si leíste Animal Político, la noticia fue otra. Enero deja la menor creación de empleo formal en 17 años. El mismo instituto, los mismos datos, la misma fecha, dos titulares que parecen de universos paralelos. ¿Quién tiene razón? Pues en realidad los dos. Y ese es justamente el problema. Porque si los dos tienen razón, entonces al menos uno de estos medios te está contando una verdad incompleta. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos verdades te importa más? Para entender esto hay que separar dos cosas que en las noticias económicas se mezclan todo el tiempo, el nivel y el flujo. O si quieres pensarlo de otra manera, el saldo de tu cuenta bancaria versus lo que depositaste este mes. Cuando el Heraldo dice récord de empleo, está hablando del nivel, el número total de personas registradas en el IMSS al 31 de enero. Y esto es cierto, 22,508,972,000 trabajadores es la cifra más alta que se ha visto en un enero. Esto es un hecho indisputable. Pero cuando Animal Político dice la peor creación en 17 años, está hablando del flujo, es decir, cuántos empleos nuevos se sumaron.
Y ahí la historia cambia completamente. En enero no se crearon empleos nuevos, se perdieron 8.104 puestos respecto a diciembre. Para poner en contexto, en enero de 2024 se crearon 109.000 empleos. En enero de 2023, casi 112.000. En enero de 2022, más de 142.000. La última vez que un enero fue tan malo fue en el 2009, es decir, en plena crisis financiera global, la Gran Recesión, cuando se perdieron 105.000 empleos. Entonces, tu saldo puede estar en máximos, pero si este mes depositaste menos que en cualquier otro enero en casi 2 décadas, esto te dice algo muy importante sobre hacia dónde va la tendencia. Y la tendencia es lo que importa. Y esto no viene de la nada. Si abrimos el lente un poco, lo de enero es la continuación de algo que ya venía pasando. En todo 2025, el empleo formal creció en apenas 278.000 puestos. Suena como un número gigantesco, pero en realidad, si hablamos, por ejemplo, de metas que impone organizaciones como México, ¿Cómo vamos? Una organización que le da seguimiento a este tipo de datos, establece una meta de 100.000 empleos al mes, es decir, 1.2 millones al año. Con 278.000 al año, México generó menos de una cuarta parte de lo necesario. Y en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 197.000 empleos, una tasa del 9% anual para un país de más de 130 millones de personas, perdón, con más de la mitad de su fuerza laboral en la informalidad. Esto es prácticamente estar parado. Pero hay algo más que necesitas saber porque cambia cómo lees todas estas cifras. El IMSS explicó la caída de enero como un ajuste en el empleo en plataformas digitales. ¿Qué significa esto? Desde mediados del 2025, México formalizó a los trabajadores de plataformas como Uber, Didi, Rappi. Y el mecanismo funciona así. Si un repartidor o un conductor supera cierto umbral de ingreso mensual, se registra como empleado formal en el IMSS, con todos los seguros. En diciembre, por la temporada navideña, obviamente la demanda se disparó de estos servicios, más pedidos, más viajes, más repartidores cruzando el umbral. Entonces, el IMSS registró un pico temporal de empleos asociados a plataformas. Pero en enero, cuando la demanda bajó, muchos de estos repartidores cayeron por debajo del umbral y salieron del registro. El resultado, al cierre de enero, de 1.34 millones de personas en plataformas digitales, solo 139.000 superaron el umbral para quedar formalmente inscritos. Ahora, esto es importante. Esos 139.000 aparecen en la cifra total de empleo formal, pero no son empleos nuevos que la economía creó. Son personas que ya trabajaban, ya entregaban comida, ya manejaban un auto y que por un cambio regulatorio ahora aparecen en la estadística. ¿Esto es malo? Realmente no. Formalizar a trabajadores es un avance real, es un logro de esta administración que le da a la gente acceso a seguro médico, Infonavit, Afore. Esto es importante. Pero si no separas este efecto de la cifra total, te da una impresión equivocada. Te hace pensar que la economía está generando oportunidades nuevas, cuando en realidad simplemente está registrando oportunidades que ya existían. Es la diferencia, por ejemplo, entre construir casas nuevas y simplemente regularizar las estructuras de las que ya existen. Las dos cosas tienen valor, pero no son lo mismo. Hay un dato más que casi ningún medio destacó y para mí es uno de los más preocupantes. El IMSS reportó que tiene poco más de 1 millón de patrones registrados y en enero se perdieron 5.842 registros patronales. Esta es una caída mensual del 6% y anual del 2.5%. ¿Y esto por qué importa? Pues porque un patrón es una empresa o persona que contrata gente y cuando pierdes empleos, esto obviamente es muy malo, pero cuando pierdes empleadores es peor. Un empleado despedido puede buscar trabajo al día siguiente, a la semana siguiente, pero una empresa que cierra o que se va a la informalidad es infraestructura productiva que se perdió. Son cadenas de valor que se rompieron. Por ejemplo, piensa en una taquería que cierra. No solamente pierdes al taquero, al ayudante, pierdes al que le vendía la carne, al que le surtía las tortillas, al que lleva los refrescos. Una empresa, por chiquita que sea, genera un ecosistema económico. Y cuando las empresas desaparecen, ese ecosistema se empieza a desmoronar. Eso es lo que representan esta pérdida en registros patronales. El IMSS lo explicó como resultado de nuevas medidas de seguridad en la apertura de registros y puede ser que parte sea depuración administrativa, pero también conecta con algo que reportó el cronista esta misma semana. Contratar a un trabajador que gana el salario mínimo, es decir, alrededor de 9.500 pesos, le cuesta a la empresa entre 13.000 y 14.400 pesos, es decir, 40-50% más del salario en sí.
¿De dónde sale esta diferencia? De las cuotas al IMSS, las aportaciones al Infonavit, el impuesto sobre nómina, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, todas las prestaciones de ley. Y ojo, las cuotas patronales al IMSS están subiendo gradualmente cada año por la reforma de pensiones. Este año ya van al 7.5 y para salarios más altos ya van a llegar al 12%. Entonces, desde la perspectiva de un pequeño empresario, se tiene que pagar más del 50% por cada trabajador y este porcentaje va subiendo cada año y la economía solamente creció 0.7 en 2025. Es decir, los incentivos para mantenerte en la formalidad se están erosionando. Y todo esto nos lleva al verdadero elefante en la habitación. Todo lo que acabamos de ver, los 22 millones, los 8,000 perdidos, las plataformas, los patrones, es solo la mitad de la película, la mitad formal. Porque en México, al menos 55% de la gente que trabaja lo hace en la informalidad. Sin IMSS, sin prestaciones, sin Infonavit, sin contratos, sin Afore, son más de 30 millones de personas. Y aquí es donde la estadística favorita se vuelve engañosa. La tasa de desempleo es del 2.4. Es cierto, es baja. Y cada vez que sale esa cifra se presume como señal de salud económica. Nadie discute eso. Pero el desempleo bajo en México no significa lo que significa en Alemania o en países desarrollados. No significa que la gente tenga buenos trabajos. Significa que la gente no puede darse el lujo de estar desempleada. No hay seguro de desempleo universal. No hay red de protección que te permita buscar trabajo con calma. Entonces aceptas lo que sea, un changarro, vender en la calle, trabajar por cuenta propia sin prestaciones. Imagina que el mercado laboral es como un iceberg. La parte que vemos por arriba del agua, la parte que sale en las noticias, la que mide el IMSS, es el empleo formal. Y hoy nos dijeron que esa parte se encogió. Pero debajo del agua está la otra mitad, más grande, más pesada, más difícil de medir. El problema es que tomamos decisiones económicas mirando solo la punta del iceberg. Entonces, vamos a recapitular lo que aprendimos el día de hoy. Número uno, el nivel de empleo formal está en máximos históricos, pero el ritmo al que crece es el más lento en casi 2 décadas. El saldo está alto, el flujo se está secando. Dos, parte de lo que parece creación en empleo realmente es formalización de personas que ya trabajaban particularmente en plataformas digitales. Tres, la base de empresas formales se está encogiendo. Menos patrones, más costos de contratación. El incentivo para contratar se está erosionando. Cuatro, más del 55% del mercado laboral es completamente invisible en estas cifras y la tasa del desempleo 2.4 esconde mucho más de lo que revela. Récord de empleo, sí, técnicamente sí. Buena noticia, depende de qué tantas capas quieras analizar. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer cada semana en este espacio. Tomar el titular, abrirlo y mostrarles lo que hay dentro. La próxima semana salen dos datos importantes. La ENOE, que es la encuesta que mide todo el mercado laboral, formal e informal, y el reporte de pobreza laboral. Y ahí vamos a ver si lo que no aparece en el IMSS confirma lo que ya sospechamos o si la historia es toda peor de lo que parece. Yo soy Diego Canales y esto fue Canales Económicos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.